Hola, me alegra mucho estar de nuevo en una nueva clase de la materia de lenguaje. Les saluda señor Elena del Colegio La Fe. En este día aprenderemos dos temas. Uno de ellos es el grupo consonántico DR. Y el segundo tema es la invención de cuentos, trabalenguas, rimas y rondas. Iniciaremos viendo el grupo consonántico DR. Al unir las dos consonantes, la D y la R, suena DR. Y al unirla con una vocal, suena con la A, suena DRA. Con la E suena DRE. Con la I suena DRI. Con la vocal O suena DRO. Y con la vocal U suena DRU. DRA, DRE, DRI, DRO, DRU. Acá pueden observar las letras D y R en letra de molde y en letra de carta. Algunas palabras que se pueden formar con este grupo consonántico es la palabra cocodrilo o la palabra dragón. Veamos cómo lo pronuncia y lo menciona este grupo consonántico en el siguiente video. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? Ajá. Muy bien. Hoy vamos a aprender las sílabas que se producen cuando unimos las letras D y R junto a las 5 vocales. A, E, I, O, U. Las letras D y R unidas suenan DR. ¿Puedes repetirlo? Drr. Las letras D y R junto a las 5 vocales suenan. La DR con la A suena DRA. La DR con la E suena DRE. La DR con la I suena DRI. La DR con la O suena DRO. La DR con la U suena DRU. DRA como la palabra dragón. DRE como la palabra padre. DRI como la palabra ladrillo. DRO como la palabra cilindro. DRU como la palabra madrugada. DRA, DRE, DRI, DRO, DRU. ¿Puedes repetirlas? Ajá. Dra, dre, dri, dro, dru. ¡Excelente! Ahora... Tra tre dri tro dru, 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 dra 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 dra, dre 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 dre, dri 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 tro dru, tra tre 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 dri tro dru, dragón, dragón, dra, padre, padre, dre, ladrillo, 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 tra tre dri tro dru, 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 tra tre dri tro dru,
Muy bien, ya vimos dra, dre, dri, dro, dru. Vamos a leer el párrafo que está en el texto en color rosado. Para el desfile anual, Andrés decidió disfrazarse de dromedario. No sabía con qué materiales lo haría, pero tenía claro que quería verse tan dramático como el dromedario que estaba en el cuadro que tenía en su cuarto. Podemos encontrar palabras utilizando estos grupos consonánticos como la palabra Andrés. También dromedario. También la palabra dramático, cuadro. Son palabras que podemos encontrar con este grupo consonántico. También la palabra piedra, ajedrez y madre. Repitamos cómo suena con cada una de las vocales. Dra, dru, dre, dro, dri, dri, dro, dre, dru, dra. Excelente. Con este grupo consonántico también podemos armar las palabras cuadrado, dragón, cuadro, cilindro, ajedrez, ladrillo, dromedario, esdrújula, dragón, cocodrilo, madriguera, madre, almendras, catedral y padre. Ya que hemos conocido el grupo consonántico dra, dre, dri, dro, dru, vamos a trabajar en nuestro libro y vamos a unir la sílaba con la imagen correcta. Por ejemplo, esta es la imagen de un cuadro. Esta palabra cuadro tiene el grupo consonántico de R con O. Cuadro. Y así van a unirla con las que tenga esa palabra. Taladro, ladrillo, piedra. Al completar esta parte de identifico, vamos a realizar el escribo en la parte de repasar la oración. Luego van a escribir la palabra que reemplaza la imagen. Adriana pinta un cuadro. Antes del aplico número 3, van a realizar en la página 188 de su libro, está el Leo número 2, en el que ustedes van a encontrar las palabras en la sopa de letras. Y luego de hacer la sopa de letras, van a trabajar en el aplico 3. Al terminar de repasar la oración, van a escribir el dictado que le voy a hacer ahorita, en este momento, usando letra de carta. Dice: Sandra y Pedro son mis hermanos. Yo soy Alejandro. Yo soy Alejandro. Esas dos oraciones las van a copiar acá para terminar este tema. Y vamos a pasar al siguiente tema que vamos a estudiar el día de ahora, que es la invención de cuentos, trabalenguas, rimas y rondas. Vamos a definir la palabra invención. Invención es algo que nosotros nos imaginamos y lo inventamos. En la parte de activo observamos la ilustración donde dice de Chepe y Chila. Chepe es el niño y Chila es la niña.
vamos a escribir un trabalengua, pero vamos a mencionar en ese trabalengua sus nombres y vamos a incluir las palabras que están acá. Por ejemplo, Chile, chino, chucho, chele y chato. En cada una de esas palabras las tenemos que utilizar para formar ese trabalenguas. Por ejemplo, nosotros tenemos que inventar. Podríamos mencionar, al observar la imagen, que Chepe dibuja un chucho chele y Chila dibuja un chino chato. Y así estamos haciendo uso de todas las palabras al formar ese trabalenguas. Ahora vamos a la parte de comprendo. Para escribir rondas y trabalenguas se debe tomar muy en cuenta. Primero tenemos que pensar en la idea o situación sobre la que tratará. Si va a tratar de alegría, de tristeza, de suspenso, de si va a hablar acerca de una flor, de el universo, del bosque. Tenemos que pensar en la idea de qué va a tratar ese trabalengua o esa ronda. Debemos de decidir cuál texto se desea inventar y en los aspectos importantes que este tiene. Por ejemplo, ¿de qué tratan los cuentos? ¿Qué partes tienen los cuentos? Los cuentos están llenos de fantasía. Son narraciones breves creadas por uno o varios autores. Estas pueden ser basadas en hechos reales o ficticios y esas nos dan mucha fantasía. ¿Qué partes tienen? Si tiene un inicio, un desarrollo y tiene un final. También puede que tenga un dibujo. Para crear también son los trabalenguas. Tenemos que ver cómo se pronuncian los trabalenguas. Los trabalenguas son juegos de palabras, oral, y dice que se basa en palabras muy parecidas, colocadas de una manera difícil de pronunciar. ¿Y cómo son los trabalenguas? ¿Por qué son cortos? Porque, como les mencionaba, eran juegos de palabras y no podemos estar leyendo un gran contenido, un gran texto, con esas palabras difíciles. Y el tercero es ¿por qué son las rondas? ¿Quiénes las aprenden? ¿Cómo se dice una ronda? Por ejemplo, ¿para qué son las rondas? Fíjense que las rondas infantiles son juegos colectivos que los niños se transmiten por tradición. Se cantan con rima y se hacen haciendo rondas con movimientos. ¿Para quiénes van dirigidos? Para los niños. ¿Y cómo se hace? Se agarran sus manitas y comienzan a cantar. Les voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. Por ejemplo, de los cuentos. Dice que hubo una vez un carpintero que hacía caballitos de madera. Se llamaba Gepetto y construyó un niño de madera. Me gustaría que fuera un niño de verdad, pensó. Y como por arte de magia, la marioneta comenzó a andar. Por fin tenía el hijo deseado, pero Pinocho hacía travesuras y tan gordas que un día Gepetto fue detenido por un policía. Esa es la parte de un cuento. Es parte de imaginario, porque no nos podemos pensar que un niño de madera se va a convertir en uno de verdad. Esa es parte de los cuentos. Ahora, de los trabalenguas. Dice uno de los trabalenguas que encontré
es: cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Mire, son palabras que parecen iguales y que son juegos de palabras. Ahora vamos a hablar de las rondas. Las rondas, como les decía, que se cantan. Voy a intentar cantar esta ronda. Dice: tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dejó el doctor, que le dé jarabe con un tenedor. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Y así va la canción. También podrían, para que les recuerde, es como las rondas serían: el sol, solecito, calienta un poquito. También dentro de las rondas podemos encontrar que llueva la Virgen de la Cueva. Esas son las rondas infantiles. Entonces nosotros podemos crear estas rondas a partir de pensar de qué van a tratar y decidir qué texto vamos a crear. Al escribir ese texto, vamos a tomar en cuenta que corresponda con los pasos anteriores. Es recomendable leer los textos las veces que sea necesario. Puedes pensar que las palabras en tu cabeza y repetirlas hasta que consigas tener un trabalengua, una rima o una ronda. Al haber conocido de estos, vamos a trabajar en nuestro libro. Y allí, siguiendo en el aplico número 1, vamos a colorear en el esquema que acabamos de ver, donde dice qué debes hacer para inventar textos. ¿Qué es lo que debemos de hacer para inventar textos? Lo vamos a colorear. Debemos de pensar en la idea o situación sobre la que tratará el texto. Tenemos que decidir cuál texto se desea inventar y fijar en los aspectos importantes que éste tiene. También debemos de escribir el texto tomando en cuenta que corresponda con los pasos anteriores. Esos 3 cuadros son los que tienen que colorear, que menciona el aplico número 1. En el aplico número 2 vamos a inventar un cuento a partir de estas palabras. Tiene que ser viento, humo, año, chimenea. Piensa en el nombre de los personajes que tengan estas letras: B, ñ, CH y H. Por ejemplo, podría ser que el personaje con B se llame Vanessa. Entonces yo voy a pensar y voy a decidir otros nombres. También tienen que haber 4 personajes con esas letras. Decidir qué pasará en cada parte del cuento. El cuento se divide en inicio, en medio y al final. ¿Qué pasará al inicio? Los niños van de viaje al bosque. Estamos inventando un cuento. Luego, los niños se pierden en el bosque. Y al final, los padres los van a buscar y los encuentran. Entonces ustedes pueden inventar otro cuento. Van a inventar un título llamativo. De viaje al bosque podría ser del ejemplo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerlo de otro de lo que ustedes están inventando. Luego, este sí no lo van a hacer, sino que ustedes me lo van a enseñar, porque lo van a copiar en su cuaderno el cuento. No es necesario que sea un cuento largo, tiene que ser un cuento corto, donde llenan todos estos pasos y luego escriben su cuento en su cuaderno y me lo van a enviar.
en el aplico número 3, este no lo podemos hacer en el colegio. Acá nos estaba indicando que teníamos que formar equipo con 2 personas más y que van a leer los trabalenguas. Ustedes lo pueden hacer allá en casita con un familiar. Por ejemplo, el trabalengua de comí cacahuates y me encacahueté, me encacahueticé. Para encacahuatizarme, ¿cómo me desencacahuetizaré? ¿Vieron? Es difícil porque es un juego de palabras que parecen casi iguales. Con estos 2 trabalenguas, ustedes van a desarrollar las palabras diferentes entre ambos trabalenguas. Y van a pensar en otras frutas y digan trabalenguas sustituyendo las partes que subrayaron. Por ejemplo, los mangos, las peras, marañones o sandías. Por ejemplo, comí mangos y me manguaticé. Podrían hacerlo, ¿verdad? O con peras. Comí peras y me empeperaticé. Y así lo van a ir ustedes cambiando para jugar con esas palabras. Luego van a seleccionar uno de los trabalenguas que he inventado y lo van a copiar en su cuaderno. ¿Cuál van a copiar? El que inventaron con estas palabras. O mangos, o peras, o marañones, o sandías. En el aplico número 4 van a observar las partes que se han cambiado del poema Vaya Tajín de Carmen Gil y van a resolver. El poema dice así: la comadreja vieja y pelleja corre un montón sin ton sin son, llega y se aleja, sube a una teja, viene y se va. ¿A dónde irá? Ese es el poema original, pero le han hecho cambios. Por ejemplo, aquí le pusieron, ya era la comadreja en la original, y en el cambio le pusieron la gallina. La gallina vieja y parlanchina corre un montón, sin ton, sin son. Llega y se inclina, sube a la cocina, viene y se va. ¿A dónde irá? Se observan que las palabras que han sido cambiadas están en un color negrita más intenso. Esas son las palabras que se han cambiado de este poema. Di nuevas rimas con los nombres de otros animales. Sustituye las partes en negrita según el ejemplo. Copia una de tus rimas en el espacio que pueden observar acá. Ustedes van a cambiar, no van a colocar ni comadreja ni gallina. Puede ser otro animal y van a ir sustituyendo este poema, lo van a copiar de nuevo, sustituyendo las palabras que están en negrita. Tienen que usar mucho la imaginación para poder imaginar y crear un nuevo poema. En el aplico número 5 van a cambiar la letra a la ronda que más te gusta y van a jugar con sus hermanitos o con su mamá o con sus primitos, porque no podemos jugar con nuestros compañeros por el momento. Y vamos a observar el ejemplo. La ronda original dice: las estatuas del marfil son allá y son aquí, 1, 2, 3. Pero le vamos a hacer unos cambios. Y por ejemplo acá dice: las pupusas de Olocuilta son de arroz y de maíz, 1, 2 y 3. Le hemos cambiado las palabras. Entonces ustedes van a jugar estas rondas con un familiar. Van a marcar en qué se parecen las rondas y los trabalenguas. ¿Tienen palabras difíciles o tienen sonidos repetitivos? Tienen sonidos repetitivos. Y van a copiar allí. Ustedes van a poner cuál es la diferencia o un ejemplo de las rondas y los trabalenguas.
Uno de ellos podría ser que en Pablito clavó un clavito, se repite hito y cla. Y en la comadreja pelleja se repite eja. Entonces es porque se repiten las palabras en su terminación. Las palabras tienen sonidos repetidos. Ya hasta acá los temas que vamos a ver esta semana en la materia del lenguaje. Espero hayan podido comprender el grupo consonántico de R y el tema de la invención de cuentos, trabalenguas, rimas y rondas. Es muy importante que creamos, que inventemos y pongamos muy en práctica nuestra imaginación. Nos vemos en una nueva clase la próxima semana. Cuídense mucho y disfruten su día.